Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos en una nueva semana, en un nuevo mes también. Comenzamos el mes de junio ya de este año 2025 y seguimos caminando junto a ustedes cada semana estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras. Estamos contentos porque hemos terminado ya 3 libros, ¿no? Los 3 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo y Levítico, los cuales ustedes tienen a disposición en nuestro canal todos los videos anteriores, que son 59, lo que ya hemos grabado. Y hoy el episodio número 60, ¿no? El episodio 60 del Proyecto Apocalipsis, y un nuevo libro, el libro de Números, que es el que vamos a comenzar a estudiar. Estuve mirando un poco allí el contexto general del libro, son 36 capítulos, es el 4.º libro de la Biblia y bueno, seguramente nos va a llevar unos 2 meses, ¿no? Junio y julio, calculo que estaremos estudiando este libro. El libro de Números, un libro interesante, se llama, creo de esa manera porque tiene muchos números, ¿no? Hay muchos capítulos donde tiene que ver con los números, pero en el sentido de distintos censos y conteos, ¿no? que el pueblo hacía, pero también tiene muchas historias, así que creo que va a ser un libro interesante el que vamos a poder estudiar a partir de este capítulo, a partir de este episodio número 60 de Proyecto Apocalipsis. Hoy vamos a ver, en resumen, como siempre, por supuesto, los primeros 4 capítulos, ¿no? Los primeros 4 capítulos de Números. Y el título que le hemos colocado al estudio es Números que nos hablan de Dios. ¿En qué sentido números que nos hablan de Dios? En el sentido de que a partir de las acciones que Dios le va a pedir a Moisés que lleven adelante, ¿no? En estos primeros 4 capítulos, nosotros vamos a poder percibir un poco algunas características de Dios, ¿no? Cómo es Dios. A partir de cómo Dios organiza al pueblo de Israel, vamos a poder vislumbrar algunas características de Dios, ¿no? Por eso le hemos colocado ese título, Números que nos hablan de Dios. El capítulo 1 nos introduce en el libro diciendo que en el primer día del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión: toma el censo de toda la congregación de Israel, por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones, ¿no? Interesante este pedido que Dios le hace a Moisés. Había pasado ya un año, estaban empezando el segundo, había pasado un año que ellos habían salido de Egipto, ¿no? Temas que vimos en detalle cuando estudiamos el Éxodo, todas las instrucciones que vimos también en Levítico. Bueno, un año después de esa salida de Egipto, comienza lo que se narra en este libro de Números con un pedido de Dios a Moisés de que censara al pueblo, que los contara, ¿no? A ver cuántos eran, dice, por sus familias paternas, ¿no? Y anota el nombre de todos los varones, de todos los jefes de familia de ese Israel que, como dije, hacía un año, ¿no? que transitaba el desierto. En el versículo 3 añade una característica en este pedido, ¿no? de parte de Dios. Dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Dios le pide que contara a todos los varones mayores de 20 años y da el motivo. Dice: los que pudieran salir a la guerra. Evidentemente, Israel comenzaba a pisar territorio enemigo, ¿no? Comenzaba a transitar allí la excursión a la tierra prometida, donde había muchos pueblos enemigos, donde había muchos pueblos paganos, muchos pueblos sin el temor de Dios, muchos pueblos donde se hacían cosas realmente muy perversas y que ellos iban a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, lo primero que hace Dios es decirle a Moisés que contara a ver cuántos varones eran mayores de 20 años y que estuvieran en condiciones de ir a la guerra. Me quedé pensando, ¿no? en esta instrucción de parte de Dios. Digo, ¿cuál es la primer característica que nos da de Dios esta orden, ¿no? ¿Por qué Dios dice los mayores de 20? Y no nos olvidemos, ocurre hoy en nuestros días,
más quizás ocurre en una parte del mundo, pero no tan lejos tampoco de nuestra Sudamérica, ¿no? Hemos visto ejemplos de esto, donde lamentablemente muchas veces jovencitos, adolescentes, ¿no?, empuñando un arma, son enviados a la guerra. Sin embargo, acá la instrucción de Dios a Moisés es clara, le dice los mayores de 20. Al decir los mayores de 20, todo lo que eran menores quedaban protegidos por esta orden que Dios le estaba dando a Moisés, ¿no? Los estaba preparando para la tierra que ellos tenían que conquistar, pero Dios preserva a los menores de 20, ¿no? Y esto es una característica interesante de Dios, ¿no? Ese Dios protector de los débiles, ese Dios protector, ¿no?, de los sectores más vulnerables. Hemos visto ya, cuando recorrimos el Éxodo, cuando recorrimos Levítico, y quizás en alguna historia del Génesis también, hemos visto cómo Dios protegía a la mujer, ¿no?, en una sociedad que no la protegía para nada. Hemos visto cómo Dios protegía a los ancianos, ¿no?, también que eran vulnerables. Hemos visto cómo Dios protegía a los extranjeros, ¿no? Hemos visto cómo Dios protegía a los pobres, y muchas de las medidas y las instrucciones que Él dio mayormente allí en Levítico eran para proteger al extranjero, para proteger al pobre, para proteger a la viuda, ¿no?, para proteger al huérfano. Un Dios protector. Entonces, cuando Dios, vuelvo, ¿no?, a la idea inicial, le dice a Moisés, vamos a contarlos, vamos a censarlo y vamos a ver cuántos son los que estarían disponibles como para ir a la guerra, Dios exceptúa a los menores de 20 años. Y eso me habla de un Dios protector, ¿no?, de un Dios que cuida, en este caso, a los casi niños, adolescentes o jovencitos, ¿no?, que era costumbre en esos tiempos ya enviarlos a la guerra desde muy chicos, ¿no?, desde muy temprana edad. Esta medida restrictiva, ¿no?, de Dios es una medida de protección, y eso ya nos da una primer característica de Dios, ¿no?, de cómo es Dios. Obviamente, ¿no?, Dios no desea la guerra. Dios simplemente tiene que actuar en un mundo que ya había caído, ¿no?, en un mundo en el cual el pecado ya estaba presente, en el cual las guerras ya existían y en el cual el diablo las incitaba y las generaba, ¿no? Dios tiene que actuar en ese contexto, ¿no? Si vamos a un sentido ideal, obviamente Dios nunca quiso las guerras ni nunca quiso la confrontación ni las muertes, ¿no? Pero bueno, como les decía, creo que no podemos dejar pasar por alto esta medida que nos da una característica interesante de Dios protegiendo a los adolescentes y a los jovencitos, ¿no?, y a los niños. Dice entonces en el versículo 4, estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna, y estos son los nombres de los que estarán con ustedes. Dios tenía planificado todo hasta en detalle y le da la instrucción a Moisés, ¿no?, de dividirlos por las 12 tribus de Israel, por las casas paternas, pero también Dios le da, si ustedes leen el capítulo completo, ¿no?, yo ahora no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero si ustedes leen completo, van a ver que Dios le da el nombre, ¿no?, de la persona que tenía que estar a cargo de cada grupo. Y esto me da otra segunda característica de Dios, ¿no?, un Dios que está en los detalles, ¿no?, y un Dios que nos conoce fundamentalmente, algo que hemos visto mucho cuando estudiamos el Génesis, un Dios que nos conoce porque es nuestro Creador, porque es nuestro Padre, y nos conoce por nombre, ¿no?, como la Biblia dice en muchas ocasiones. Y Dios le da a Moisés instrucciones directas, ¿no? Le dice, en esta casa fulano estará a cargo, en aquel otro, ¿no? Dios da instrucciones directas porque conoce por nombre a cada uno, y es un Dios que está en los detalles, ¿no? Otra de las características que podemos ver a través de estas instrucciones que Dios está dando. Luego viene el detalle, ¿no? Dice también allí a partir del versículo 20 el resultado del censo, ¿no? Y comienza con la casa de Rubén, que era el primogénito, ¿no?, de Israel, por sus clanes y familias, el hijo mayor de Jacob, Rubén, y bueno, ahí los cuenta, en total eran 59.300 la casa, ¿no?, de Rubén, los descendientes de Rubén. Los de Simeón eran 45.650, los de Gad 74.600, los de Isaacar
54.400, los de Zabulón 57.400, los de José 40.500, los de Manasés 32.200, los de Benjamín 35.400, los de Dan 62.700, los de Aser 41.500, los de Neftalí 53.400. En total censaron un ejército de varones mayores de 20 años de 603.550 personas, ¿no? Ese fue el número que les arroja el censo ahí por el versículo 44, ¿no? Dice, estos fueron los que contaron Moisés y Aarón con los 12 príncipes de Israel, uno por cada casa paterna, todos los israelitas contados de 20 años arriba que podían salir a la guerra en Israel fueron 603.550, ¿no? Ahí el versículo 46 nos da el detalle exacto de este resultado, ¿no? De este censo que llevan adelante. El versículo 47 dice, pero los levitas no fueron contados, entre ellos por su tribu paterna, porque el Señor dijo a Moisés, no contarás a la tribu de Leví, ni tomes la cuenta de ellos entre los israelitas, sino que pondrás a los levitas al servicio de la tienda de reunión, sobre todos sus utensilios y pertenencias. Ellos llevarán el santuario y todos sus utensilios y servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del santuario. Interesante cuando Dios da esta orden de contar al pueblo, de censar a todos los varones mayores de 20 que estarían en condiciones eventuales, ¿no?, de ir a la guerra y de enfrentar a los enemigos que iban a tener que enfrentar allí en el camino a la tierra prometida. Dios exceptúa, ¿no?, a la tribu de Leví. Dios exceptúa a esa tribu y le da una tarea especial. La tarea especial que le da es la de ocuparse del santuario, ¿no?, demostrando con esto que en esta batalla que ellos iban a tener que llevar adelante, no todos estaban llamados a tomar la espada, ¿no? No todos estaban llamados a tomar la espada, sino que había una tribu en especial que estaba llamada a ministrar en el santuario. Una tarea de dedicación absoluta y de consagración. Eran quienes iban a oficiar en el santuario, ¿no? Eran quienes iban a presentar los sacrificios y las ofrendas para todo el pueblo. Eran quienes iban a tener una comunión especial con Dios mientras ellos peleaban sus luchas. Y acá podemos sacar otra lección interesante, ¿no? Porque cuando tenemos que afrontar distintas situaciones, a veces el ser humano, ¿no?, en su condición pecaminosa, lo primero que hace es agarrar la espada y querer salir a la guerra, ¿no? Y Dios nos muestra aquí que las batallas, hay versículos, ¿no?, inclusive en la Biblia que dicen no con espada ni con ejército, ¿no? Qué importante era la función de esta tribu que iba a ministrar en las cosas de Dios, ¿no? No nos olvidemos que el éxito de Israel o el fracaso de Israel en la batalla iba a estar dado no por la fuerza propia, no por el armamento, no por el poderío que pudieran llegar a tener, sino si Dios los acompañaba o no, si la presencia de Dios estaba con ellos o no. Eso era lo que determinaba el resultado de las batallas. Qué importante que nosotros podamos, unos 3.500 años, ¿no?, después de estos eventos que se narran acá en el libro de Números, entender eso, ¿no? Está bien contar, a ver, entre comillas, ¿no?, cuántos soldados tenemos, está bien ordenarnos, está bien disponer de estrategias, está bien disponer de orden, pero si no está Dios en el medio, ¿no?, realmente las batallas son imposibles de ganar, ¿no? Si no está Dios en el medio, no se puede ganar la batalla que nosotros tenemos que pelear en esta vida. Por eso, qué importante la función de esta tribu, la cual también Dios asigna, ¿no?, recordándoles que no se tenían que olvidar de eso, ¿no?, que no todos iban a empuñar una espada, sino que algunos iban a tener que juntar sus manos para orar, ¿no?, y para tener esa consagración y también oficiar, ¿no?, interceder por ese Israel que tenía tanto por conquistar y tantos enemigos por derrotar. Sigue el relato. Seguimos en el capítulo 1 de Levítico. Dice en el versículo 50, pondrás a los levitas al servicio de la tienda de reunión sobre todos sus utensilios y pertenencias.
Ellos llevarán el santuario y todos sus utensilios, servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del santuario. El versículo 52 dice: los israelitas acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor de la tienda de reunión y la cuidarán, ¿no? Ahí está esta instrucción precisa de parte de Dios para los levitas. El capítulo 2 se ocupa casi exclusivamente del orden que tenían las tribus para acampar allí alrededor del santuario, ¿no? Como acabamos de leer, estaba el santuario, estaba ese santuario móvil, ¿no? Que ese tabernáculo móvil que ellos tenían por el desierto. Unos 500 años después, 600 años después, iba a llegar el templo, ¿no? de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, pero acá estamos unos 6 siglos antes, y ese santuario, esa tienda, ¿no? que se movía junto con el pueblo por el desierto, mostrando también que era Dios, ¿no? quien habitaba en medio de ellos, y que era Dios quien se movía en medio de ellos y con ellos, ¿no? en la travesía del desierto. En ese santuario alrededor los levitas. Y después lo que nos dice el capítulo 2, que ahora vamos a comentar, es que a cada extremo, ¿no? el lado sur, el lado norte, el lado este y el lado oeste, iban a acampar de las 12 tribus, se iban a dividir en 3, ¿no? Iban a ir 3 al este, 3 al oeste, 3 al norte y 3 al sur. Y a su vez, ¿no? en esa distribución de 3 por cada punto cardinal, había una que era la más importante de las 3 y que tenía en alto su estandarte, su bandera, ¿no? y ahí por cada bandera había 3 tribus acampando, ¿no? y en el medio, como dijimos, los levitas con el santuario. Ese era el orden que Dios le dio a Israel para moverse en el desierto. Y en el capítulo 2 lo detalla. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera bajo la enseña de su casa paterna, alrededor de la tienda de reunión acamparán. Estos acamparán al este, ¿no? Y entonces en el versículo 2 dice: la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, su jefe Nazón, hijo de Aminadab. O sea, lo que decíamos hoy, ¿no? Dios da el detalle de las personas que iban a estar a cargo de cada una de las tribus. Entonces, al este, la bandera de la tribu de Judá. Junto a Judá acampaban al este la tribu de Isaacar, nos dice el versículo 5, y la tribu de Zabulón, según nos narra el versículo 7. Todos ellos al este. El versículo 10 dice que la bandera del campamento de Rubén estaría flameando al sur, ¿no? Y junto a él, versículo 12, la tribu de Simeón, y versículo 14, la tribu de Gad. Esas 3 acampaban entonces al sur, bajo la bandera de Rubén. El versículo 17 dice: luego irá la tienda de reunión con el campamento de los levitas en medio de los otros campamentos, lo que recién explicábamos. Y el versículo 18 dice: la bandera del ejército de Efraín por sus ejércitos al occidente, ¿no? Allí al occidente entonces la bandera del ejército de Efraín, y junto a él, versículo 20, la de Manasés, versículo 22, la de Benjamín. Finalmente, en el versículo 25 dice: la bandera del campamento de Dan estará al norte, y en el 27 dice que también ahí estaría la tribu de Aser, y en el versículo 29 menciona a la tribu de Neftalí, ¿no? Interesante el orden que Dios les da para que ellos acamparan alrededor, ¿no? de este tabernáculo, de este santuario, y orden que ellos respetaban en toda la travesía que iban a hacer durante el desierto. El versículo 34 dice: los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según su casa paterna, ¿no? Y yo creo que además del orden, que es evidente, ¿no? que todo esto nos indica que Dios es un Dios de orden, ¿no? que le gustan las cosas ordenadas, que es un Dios que también planifica, ¿no? que tiene estrategia. También aquí entran los conceptos de obediencia y de lealtad, ¿no? Allí con las banderas, la distribución a los 4 puntos cardinales. Los conceptos de estrategia y de lealtad también entran a la hora de sacar lecciones, ¿no? de estas instrucciones que Dios le está dando a su pueblo. El capítulo 3, versículo 3, dice: estos son los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, ordenados
para el sacerdocio. Dice, pero Nadab y Abiú murieron ante el Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante él en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de Aarón, su padre, ¿no? Allí estaban entonces quienes tenían a su cargo el oficio, ¿no? En el santuario, la casa de Aarón. Dos de sus hijos habían muerto, Nadab y Abiú. Hace poquitas semanas atrás grabamos un capítulo, si no lo vieron, se los recomendamos, se titula Fuego extraño, ¿no? Y ahí explicamos o tratamos de explicar por qué ocurrió eso, ¿no? Cuáles fueron los motivos, las consecuencias. Lo cierto es que Nadab y Abiú desobedecieron a Dios después de casi una semana que tuvieron de preparación exclusiva para todos los oficios del santuario, algo que era santo, algo que era de una consagración especial. Ellos fueron muertos, ¿no? Una medida drástica de parte de Dios, pero que tiene su explicación. Por eso les recomiendo que puedan ver, si no lo vieron, nuestro video titulado Fuego extraño, que hace algunas semanas grabamos y está disponible, ¿no?, en nuestro canal. Pero luego habla de Eleazar e Itamar, los otros dos hijos de Aarón, quienes aquí van a tener entonces la tarea, ¿no?, de oficiar junto a Aarón, ¿no?, en lo principal del sacerdocio, ¿no?, como sumos sacerdotes. El versículo 7 dice, estarán al servicio de Aarón y de toda la congregación ante la tienda de reunión para el ministerio del santuario. El versículo 11 dice que el Señor dijo también a Moisés, de entre los israelitas he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos, en lugar de los primogénitos que abren el seno materno, dice, los levitas pues son míos, ¿no? O sea, tenían una consagración exclusiva para el ministerio. Mientras el resto empuñaba la espada, ellos empuñaban las manos, si me permiten el término, para el oficio del santuario, para la intercesión, para la oración, para la presentación de los sacrificios, de las ofrendas, ¿no? Y para buscar esa restauración que Israel necesitaba constantemente tener con Dios para poder tener éxito, ¿no?, en su cometido. En el versículo 17 dice, los hijos de Leví por sus nombres fueron Gersón, Coat y Merari, ¿no? Y después, a partir de ahí, versículo 21, habla de la familia de Gersón, ¿no? Y dice cuántos son también, ¿no?, un censo allí, y también va a dar una función exclusiva para esta casa, ¿no? Lo mismo va a ser con los otros dos hijos, ¿no?, con Coat y también con Merari, ¿no? Habla de cuántos eran, hablan de la función específica. Y acá vemos cómo a Dios también le gusta la participación. Creo que acá aparece otro elemento interesante, ¿no?, en el capítulo 3, que ya lo venimos viendo, ¿no?, en lo anterior también, pero es como a Dios le gusta que cada uno tenga una función específica, ¿no?, que cada uno tenga algo que hacer, que cada uno tenga un trabajo para realizar. Algunos con la espada, otros en el santuario, pero aún de los que estaban dentro del santuario, algunos se ocupaban de una cosa, otros se ocupaban de otra. Qué importante mantener a la tropa activa, ¿no?, podríamos decir, y eso es lo que Dios hace, ¿no?, con su pueblo. A cada uno le da una tarea para realizar. El capítulo 4, que es el último, ¿no?, que vemos en el día de hoy, capítulo 4, ahí sigue, ¿no?, dándole el detalle del trabajo que tenían que hacer cada uno. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, el trabajo de los coatitas en la tienda de reunión será el de las cosas santísimas. En el versículo 22 dice, cuenta también a los gersonitas, ¿no?, los descendientes de Gersón. Dice, este será el oficio de las familias gersonitas para ministrar y transportarán las cortinas del santuario, su cubierta, la cubierta de pieles de tejón, la cortina de la entrada en la tienda de reunión. En el versículo 29 habla del otro hijo, ¿no?, y sus descendientes de Merari. En el 31 dice, este será el deber a su cargo en la tienda de reunión, transportarán las tablas del santuario, sus travesaños, sus columnas, sus bases, como les decía, ¿no? A cada uno le da una tarea específica por realizar. A la hora de mirar, ¿no?, estos 4 primeros capítulos del libro de Números, que nos sirven como introducción, ¿no?, para el estudio de este libro, voy a terminar con el principio, ¿no? Cuando les mencionaba que el título que nosotros le pusimos a este estudio es Números que nos hablan de Dios. Vimos acá distintas características, ¿no?, de Dios que se pueden ver traducidas en sus órdenes. Uno puede conocer o estudiar
a una persona por las directivas que da, ¿no? Por las cosas que planifica, por la manera que tiene de trabajar, por la manera que tiene de planificar, por la manera que tiene de llevar adelante un emprendimiento cualquiera sea. Esas cosas nos hablan de la persona, ¿no? Y en este caso yo lo que los invito es a que podamos meditar, ¿no?, en algunas de las características de Dios que se dejan traslucir a partir de estas instrucciones y medidas que Él toma con su pueblo. Yo acá anoté 6, seguramente hay más, ¿no? La primera que anoté es que indefectiblemente, como ya dijimos, Dios es un Dios que le gusta el orden, Dios es un Dios ordenado. No hace falta ver solamente estas instrucciones para saber que Dios es un Dios de orden, ¿no? Si estudiamos la naturaleza, el espacio, ¿no?, cómo se mueven los planetas, los satélites, cómo se mueve nuestro planeta en el sistema solar, el Sol, los ciclos de la Luna, todo cómo funciona en los ecosistemas. O sea, si nosotros vemos todo lo que es la naturaleza, lo que es el universo y hasta donde el hombre puede llegar a contemplar, una de las cosas, ¿no?, una de las cosas por las cuales muchos hombres de ciencia terminan aceptando que tiene que haber un Dios es el orden, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no?, el ser humano, el funcionamiento de nuestro cuerpo, los órganos. Evidentemente tiene que haber alguien que puso en orden las cosas. Es muy difícil, ¿no? Una vez escuché un ejemplo que es muy conocido de un pastor, ¿no?, que hablaba en favor del concepto creacionista, ¿no?, en contra de la teoría de la evolución. Y él dice, si yo desarmo un reloj, ¿no?, y lo pongo adentro de una caja y me la pudiera pasar millones de años, dice, moviendo la caja, ¿cuántas posibilidades realmente habría de que el reloj se vuelva a armar? ¿No? Es difícil, es casi imposible, por decirlo más claramente, es imposible. Evidentemente alguien puso en orden todas las cosas, ¿no? Y bueno, volviendo acá a esta pequeña parte que nosotros vimos, ¿no?, un Dios dando instrucciones, a ver, cénsenlos, ¿cuántos son? Esta tribu va acá, esta tribu va allá, este se ocupa de esto, este se ocupa de lo otro. Dios es un Dios que le gusta el orden, porque el orden es una de las condiciones necesarias para el éxito, ¿no?, evidentemente. Luego también podríamos decir que Dios es un Dios que le gusta la participación, lo que mencionaba en la parte final, ¿no?, en el capítulo 4. Dios es un Dios que le da una tarea específica, que nos da una tarea específica a cada uno, ¿no? Y hay distintas partes de la Biblia que nos muestran que a Dios le gusta la participación. Inclusive en el Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, cuando se describe el trono de Dios, ¿no?, allí aparecen distintos seres, ¿no?, distintos personajes, todos en función de ese gobierno de Dios, de ese trono de Dios, donde Dios podría hacer todo él solo si quisiera, porque es Dios, ¿no? Pero sin embargo, Dios no obra solo, a Dios le gusta la participación. Por eso también nos ha llamado a nosotros, ¿no?, a proclamar el mensaje. Se podría abrir el cielo, ¿no?, y Dios podría predicar él mismo su palabra, o lo podrían hacer los ángeles, pero Dios llama al ser humano a esa tarea, porque a Dios le gusta la participación, y Dios entiende que es importante que todo ser pueda participar. Estos principios son aplicables también a cualquier empresa, ¿no? Esto lo pueden aplicar en una empresa, en un proyecto, en cualquier grupo humano donde usted esté. Si hay orden y si hay participación, las cosas resultan evidentemente mejor, ¿no? También vemos que a Dios le gusta la variedad, a Dios le gusta la variedad, y esa es otra cuestión, ¿no?, interesante, cómo Dios le pone color, ¿no?, a través de la variedad. Y es interesante esta característica, ¿no?, porque nos habla de un Dios que se goza en su creación, ¿no? Cuán variada es la creación de Dios. Así como Dios aquí, ¿no?, cuando convoca a su pueblo y le dice cada uno detrás de una bandera, cada uno en tal lugar, y llama a una persona de acá, llama a otra persona de allá. Dios en su creación ha hecho una variedad muy interesante, ¿no? A Dios le gusta la variedad. Dios es un Dios protector, lo vimos en la primera medida cuando exceptúa a los menores de 20 años. Dios es un Dios protector, así como en otras partes
del Levítico y del Éxodo da instrucciones para proteger a los niños, para proteger a la mujer, para proteger al huérfano, para proteger a la viuda, para proteger al extranjero. Dios es un Dios protector, ¿no? Que Dios haya dicho, cuando hagan el censo, dejen a un lado a los menores de 20, nos está hablando mucho acerca de cómo es Dios, ¿no? Y de cómo le gusta proteger a quien puede resultar vulnerable, ¿no? Un Dios que está en los detalles. Creo que en alguna de las cosas que ya dijimos está claro que hay mucho detalle, ¿no? Que Dios es muy específico, dice las cortinas, el color, o sea, Dios está en cada uno de los detalles. Y el otro concepto que vimos también es el de la obediencia y la lealtad, ¿no? A Dios, y también la obediencia y la lealtad a la familia, ¿no? Porque acá cuando los ordena por las casas paternas y detrás del estandarte de cada familia. Hay una obediencia y hay una lealtad, en primer lugar a Dios, pero también a la familia, ¿no? A la cual cada uno de ellos pertenecía. Ustedes podrían sacar quizás muchas características más que se desprenden, ¿no? Pero nos pareció siempre digo que cuando abordamos un texto, ¿no? O un capítulo de Proyecto Apocalipsis, una de las cosas que más pedimos la dirección de Dios es cómo abordar, ¿no? cada capítulo, porque depende cómo lo abordemos, podemos llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Y me pareció interesante abordar estos primeros 4 capítulos que nos sirven de presentación del libro, tratando de ver al Dios que está detrás de estas instrucciones, ¿no? Que le dio a su pueblo, que fueron registradas para nosotros. Bueno, espero que haya sido provechoso el estudio de hoy, que ojalá podamos aplicar estos conceptos a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestros emprendimientos, ¿no? Que podamos tener en cuenta estos conceptos, ¿no? La participación, el orden, la variedad, los detalles, la protección de lo más vulnerable. Ojalá que podamos incorporar todo eso a nuestros trabajos y a nuestros proyectos. No se olviden de compartir el video, no se olviden de darle me gusta, no se olviden de invitar a algún amigo o amiga para que se suscriba. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas con este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos encontramos, si Él lo permite, en 7 días con un nuevo video.